ya a un enlace telefónico con Luis Soriano, abogado defensor de derechos humanos, para que nos comente sobre el tema de la comunidad LGBT. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Polo, muy buenos días. Tengas tú y todo tu auditorio. Acá estamos a tus órdenes para platicar del tema. Adelante, Luis, coméntanos. Oye, mira, fíjate que este viernes 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQA y más. Y para entender a qué se refiere este día, mi querido Polo, debemos de saber en primer término qué significan todas y cada una de estas letras, que es finalmente la autodeterminación de la preferencia sexual de cada persona. En este caso, conforme el orden en el que aparecen, cada una de las palabras significa lesbianas, gays, bisexual, transvestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queen, intersexual, asexual, y el más representa a todas aquellas que no están contempladas en estas letras. Yo creo que es el primer paso, ¿no, quién Polo, de podría, entender oye qué Luis, significa estas palabras, estas letras, ¿no? sí, por supuesto, y te lo iba yo a preguntar muy a propósito. Oye, a ver, ahorita vamos a repasar una por una, pero tú dices, a lo mejor hay espacio por si falta alguna otra expresión. ¿Cómo cuál podría faltar, Luis? Por ejemplo, híjole, es que se pueden construir muchas variaciones porque depende finalmente de la autodeterminación de la preferencia sexual de cada persona. Y al ser esto, se puede construir todo un orden y una construcción de un nuevo género, una nueva preferencia que se puede dar, no género no, sino preferencia. A ver, podemos repasar lo que ya está establecido y conocido hasta este momento. Si lo podemos, ¿qué, perdón? Repasar lo que mencionaste, o Ah, sea, sí, lo que te decía, bueno, a ver, es el Día Internacional del Orgullo es LGBTTIQA+. ¿Qué significa? por favor. Lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queen, intersexual y asexual. Y el más es precisamente lo que decíamos que representa a todas aquellas que no están contempladas en estas letras, ¿no? Ahora, yo lo digo con mucho respeto, hay que entender el momento que estamos viviendo, Luis, pero es necesario desmenuzar a tal grado el tema en lugar de globalizar. Sí, porque invisibiliza, o sea, desde el enfoque de los derechos humanos y precisamente desde el tema de la comunidad, lo que se está buscando es visibilizar. Y si tú Ya, todo lo tratas de englobar en una sola, ya no se lo que ve, provocas es la invisibilización. sí, ya no se ve, se pierde. Así es. Ahora, escuchaba yo las notas de la cantidad de gente que marchó en este día. Es impresionante ya, Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, y eso es, y esperemos que cada vez sea más, porque recordarás, Polo, y es tan importante esto que está sucediendo hoy en estados o en lugares como Puebla, que es un lugar en donde se tiene identificado como el primero o segundo lugar a nivel nacional, como los lugares que más discriminan en el país, y además la discriminación contra mujeres es en primer lugar y la discriminación contra la diversidad o contra la comunidad está en segundo lugar de este aspecto. Entonces, sí es muy importante esta marcha, es muy importante que haya tanta gente, pero también yo creo, por lo que es bien importante saber por qué 28 de junio, ¿no? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué Sí, este día precisamente se habla del Día Internacional que originalmente, déjame te digo, originalmente era el Día Internacional del Gay. Solamente, como tú bien lo mencionabas hace rato, el tema de globalizar. Y ya después empezó a progresar al orgullo con todas estas, perdón, al orgullo gay y ahora con todas estas variantes o preferencias sexuales. Pero yo creo que a lo mejor a la audiencia sería interesante que sepa por qué
es el 28 de junio, ¿no? O Ajá, sea, ¿por ¿qué se qué? conmemora o qué pasó este día como para que se celebrara este viernes que acaba de pasar? ¿Te parece que se lo platicamos a la gente? Por favor, Luis. Mira, este día, 28 de junio, pero de 1969, hubo unos disturbios en Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos, que marcaron precisamente el inicio del movimiento de la liberación homosexual, así lo manejaban en ese momento, en el 69. En estas fechas hubo una redada policíaca precisamente en el pub de Stonewall Inn, situado en un barrio de Nueva York. Ahí lo que se buscó es precisamente reprimir a estos grupos que estaban divirtiéndose en un bar, una cantina, y al final motivó de manera espontánea diversas revueltas y manifestaciones muy violentas que pretendían protestar contra un sistema que los perseguía, a los homosexuales, y estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son precisamente los que se tienen considerados como las primeras muestras de la lucha de los colectivos homosexuales, y vuelvo a reiterar, como se mencionaban o se señalaban en ese momento, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo. Digamos que el movimiento o el tema precisamente de lo sucedido en Stonewall es precisamente el precedente de las actuales marchas del orgullo gay, o con todas estas letras como se dicen. ¿Por qué es tan importante este día, Polo, de no tenerlo como una conmemoración, como han sido otros días o son otros días internacionales, en donde la conmemoración tiene que ser sobria, seria, donde se guarde silencio, donde se cumplan ciertas formas, etcétera? Porque desde esta perspectiva de poder visibilizar lo que se está buscando, este día no que sea un día de luto, sino que sea un día de celebración, y lo que se busca es que precisamente este día sea un día festivo, poder realizar diversos eventos, ¿no? Pero que los requisitos indispensables de este día o en estas fechas o en esta temporada es que sean públicos y muy visibles. ¿Con qué intención? Con la intención precisamente de luchar por la igualdad y la dignidad de las personas, de la diversidad, frente a las condiciones sexuales tradicionales y con una muy alta dosis discriminatoria, que es precisamente lo que enfrentamos día con día en una región como en la que vivimos nosotros, como en Puebla, ¿no? Todos los años tienen un objetivo cada día internacional, ¿no? Y en esta ocasión, en el 2024, la frase es abrazando la diversidad familiar, iguales en derecho. Entonces, digamos que por ahí yo creo que es lo principal, lo más, de entrada, la introducción para poder entender qué se celebra este día, por qué se celebra, por qué es importante, por qué necesitamos construir el proceso de que este día lo que tiene es un trasfondo reivindicativo, y que en muchos países del mundo la homosexualidad y las condiciones sexuales no tradicionales siguen siendo criminalizadas, y en muchos otros, aunque las leyes los amparan, no somos aceptados socialmente, y el respeto a la diversidad sexual se debe reivindicar en el derecho de las personas a vivir, evidentemente con libertad, de sus orientaciones sexuales e identidad de género, sin temor a la discriminación y represalia, sino vivir de manera libre, ¿no? Ahora, esto que tú planteas de manera muy sencilla y que te agradezco, Luis, es un tema muy delicado que deriva, y bueno, lo escuchamos en esta marcha, que deriva incluso en quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Sí, es gravísimo lo que sucede, y precisamente lo que se tiene que insistir en las políticas públicas, Polo, es buscar precisamente acciones de prevención. Y dentro de las acciones de prevención está la cultura, no la cultura tradicional que conocemos de que el teatro, que el libro, que la canción, etcétera, sino la cultura que se construye en una sociedad, en una colectividad, en donde no solamente tiene que ser un tema de leyes, que es necesario, necesitamos legislar, necesitamos instituciones educativas, necesitamos construir todo un proceso,
para poder romper con esta cultura de la discriminación en la que vivimos y pasar a una cultura de paz, a una cultura de no discriminación, a una cultura de inclusión, porque así se empiezan a evitar los actos de violencia que obviamente cada vez que se agravan y más cuando no hay justicia, cuando no hay sanciones, etcétera, esto se va incrementando hasta llegar a esta consecuencia que mencionas, a pérdida de vidas, a personas que desaparecidas, a situaciones de violencia realmente extrema contra las personas que están en este espectro de la comunidad de la diversidad, y ahí es a donde se tiene que atender este tipo de cualidades, características y condiciones que nos distinguen a los individuos, porque todos vivimos en el espectro de la diversidad, Polo, todos. Pues ahí está. Algo para terminar, Luis. Pues nada, agradecerte y decir que pues acá tenemos la ventaja en Puebla que a partir del 1 de diciembre con el gobernador Alejandro Armenta, pues vamos a vivir en un mundo, en un estado donde la diversidad no va a ser algo ajeno, en donde las políticas públicas, la progresividad, los derechos de las infancias, de los adultos mayores, de las personas en situación de vulnerabilidad, van a ser atendidas, y ese es un respiro enorme después de tantos años que hemos estado viviendo, por lo menos la última década, donde hemos vivido una violencia sistematizada, y hoy afortunadamente hay luz y hay esperanza que a partir del 1 de diciembre de este año, Polo, vamos a tener una nueva esperanza, vamos a construir mejores procesos y se va a ver mucha luz en el estado de Puebla en la dignidad de los derechos humanos. 15 de diciembre. 15 de diciembre, perdón, sí, cierto, 15 de diciembre. Sí, 15 de diciembre es pues la renovación del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla. Y sí, coincido contigo, el gobernador electo Alejandro Armenta ha enarbolado todas estas banderas porque sin duda alguna es un político moderno, un político actual y un político que entiende el momento que se vive. Luis, tus redes sociales, por favor. En todas las redes sociales nos encuentran como Luis Soriano BC, BC de voz, C de ciudadana, voz ciudadana, Luis Soriano BC, en todas las redes nos encuentran, TikTok, Instagram, Facebook, en Facebook hacemos entrevistas, en TikTok de repente subimos temas de humanos y así todo lo demás, mi querido Polo. Luis, que te vaya muy bien, gracias. Abrazo fuerte para ti, todo tu auditorio. Gracias, es el maestro Luis Soriano, experto, abogado en temas de derechos humanos. Ya